Dios bendiga a todos en este nuevo día. Y hay una pregunta que quiero hacer en este momento y plantear para poder entrar en este estudio. ¿Sabe usted si se ha ganado el corazón de su Señor? Esto solo es posible si usted tiene hambre y sed de Él. Pablo dice que esto era su propósito al renunciar a su antigua vida. En Filipenses 3:8, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué maravilloso llamado de parte del Señor, y qué enseñanza tan preciosa la que nos presenta el apóstol Pablo en esta palabra. Él lo había dejado, lo había cambiado todo, había renunciado todo con tal de estar más y más cerca de su Señor, con tal de alcanzar el amor eterno de Cristo. De eso se trata la vida en el Señor, de eso se trata crecer, de eso se trata madurar en el Señor, donde usted tiene una meta y es parecerse más a Jesús, es alcanzar su corazón, desarrollar su carácter, vivir para Él, darle un verdadero sentido a su vida en torno a lo que la palabra nos enseña. Pablo estaba completamente absorbido por su Señor y porque tenía esa necesidad de ganar a Cristo como fuera. Y aunque el Señor ya se le había revelado 2 veces, él quería ganarse su corazón, quería ganarse su aprobación en todo lo que hacía. Toda su vida, todo su ministerio estaba enfocado solo en agradar a su Maestro y Señor. Todo lo demás era basura para Pablo, aún las cosas buenas que habían alcanzado su vida. Mire, 1 Corintios 7:32. Quisiera pues que estuvieseis sin congojo. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradarle en todo. ¿Sabe qué decía Pablo? Mira, yo me he quedado soltero. Yo decidí quedarme en esta condición porque veo que tengo más facilidad para buscar a Dios, para servirle a Dios, para entregarme a Dios. Veo que puedo vivir más en función del Señor. Con eso él justificaba su soltería. Cuando uno mira la vida de Pablo, él no presenta un esposo, una familia, no habla de ellos y todo. ¿Por qué? Porque él veía que ahí había más facilidad para tener una entrega y consagración al Señor. Ahora, Colosenses 1:10 nos dice lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto a toda o en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Es así como el Señor nos necesita, entregados y consagrados a Él, viviendo para Él, andando para Él y sin ningún tipo de excusa ni pretexto, dando lo mejor para el Señor. Ir tras el corazón del Señor es ir hasta alcanzar y buscar lo más valioso, lo más maravilloso que usted puede lograr. Nada ni nadie en esta vida podrá darle la satisfacción que da el Señor a una persona. Nada, absolutamente nada. Y eso es lo que Pablo nos quiere enseñar, y eso es lo que el Señor, por medio del Espíritu Santo y su palabra, nos va a revelar en esta hora. Vamos a buscar, vamos a entender, vamos a conocer cómo podemos buscar el corazón de Dios, cómo podemos darle un verdadero y profundo sentido a nuestras vidas, cómo podemos llegar hasta donde nosotros necesitamos llegar y ver y experimentar la gloria de Dios. Quiero que oremos y digámosle: Señor, gracias por la palabra que hoy nos entrega. Y de verdad, Señor, enséñame a alcanzar tu corazón. Enséñame a vivir para ti. Enséñame a agradarte en todo. Enséñame a deleitarme en tu presencia. Enséñame a vivir en un pleno y continuo contentamiento, Señor, con respecto a todo lo que haga y con un propósito bien claro y directo, Señor. Y es, Señor, alcanzarte en todo. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo y te adoro, Señor. Y te doy gracias. Háblanos, Señor, pues tenemos hambre y sed de tu palabra y queremos, Señor, vivir conforme a tu perfecta voluntad. Y quiere el Espíritu Santo que vayamos al libro de Ruth y vamos a ver lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta mujer moabita. Ruth representa a una mujer que se ganó el corazón de su señor terrenal y es considerada como un relato profético y que nos habla poderosamente hoy, porque no nos ganamos a Cristo de cualquier forma.
Y Ruth nos enseña cómo se ganó el corazón de su amo Boaz. De la misma manera, nosotros debemos buscar el acercarnos al Señor hasta ganarnos completamente el corazón de nuestro Señor y Salvador. Entonces, la palabra de Dios nos revela que nos invita a ver con los ojos del Espíritu este sentido profético que encontramos en esta historia. Y es que al ser Ruth una moabita, Dios está hablando de los gentiles injertados en el olivo. Y hoy el Espíritu Santo nos invita a que miremos muy de cerca esta hermosa historia, que nos enseña cómo debemos llevar nuestra vida, pero con el propósito único de ganar el corazón del Señor. La historia empieza así, Ruth capítulo 1, versículo 1. Hubo hambre en la tierra, y esta hambre representa, óigame bien esto que es importante, representa el tipo de hambre que la iglesia experimenta en estos días. La falta de la presencia de Dios y la falta del conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Esta es al hambre que se refiere. Cuando muchos ven esta historia, no lo miran con esos ojos proféticos, sino que lo miran desde una perspectiva natural. Entonces dice, hubo escasez de alimentos, de comida y todo, pero el Señor quiere llevarnos más allá por medio de su Espíritu. Y lo que nos quiere revelar y enseñarnos es eso. Había hambre de la palabra, había hambre de la buena comida, del buen alimento. Y esto fue lo que los obligó a ellos a irse a una nueva tierra, a buscar esa palabra de vida, a buscar ese maná del cielo que les diera ese verdadero sustento y alimento que su ser espiritual necesitaba. Eso es lo que está pasando hoy en la iglesia. La iglesia hoy parece un bus de servicio público. La gente se sube y se baja, se sube y se baja. Entra, está 2 meses, 3 meses, un mes, un culto, 2 cultos y se va. Es raro ver personas, ya son escasos ver las personas plantadas en la iglesia. El porcentaje es mínimo. Cuando uno incluso plantea tiempos de ayuno, de oración, de búsqueda del Señor, uno se da cuenta de esto. Estas son las estadísticas bien reales. De una iglesia de 1000 miembros, encontramos entre un 5 y un 10% como personas verdaderamente comprometidas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se replantea o se invita a un ayuno, a una velada, a un tiempo de oración o algo, en una iglesia de 1000 personas encontramos que se presentan 50, 60, 70. Y uno podría deducir, ¿son estas las que verdaderamente tienen hambre y sed del Señor? ¿Son estas las que verdaderamente están detrás del Señor? Entonces, ¿qué pasa con las otras 900, entre 900 y 950 personas? Esas son las que van entrando y saliendo, son las que están un tiempo, se van, vuelven y salen. Entonces, se van 5, vuelven 6, se van 6, vuelven 4, se van 8, vuelven 7, y así se lo pasa a la iglesia continuamente. Uno ve las mismas 1000 personas, pero están entrando y saliendo, están subiendo y bajándose. Entonces no hay un compromiso. ¿Y qué es lo que pasa? La gente viene a buscar entretenimiento, la gente viene a pasarla bien, y como siempre, cuando usted viene en función de eso, usted llega un momento en que se cansa del entretenimiento que hay. Ya no me gusta, ya me sé todos los chistes del pastor, ya me sé todas las actividades que ofrece la iglesia, ya he experimentado todos los eventos que tiene la iglesia, entonces me voy en busca de nuevos eventos. Entonces había hambre en ese tiempo en Israel. Esa hambre se refiere a eso, a que la gente está buscando al Señor y no lo está encontrando. Las predicaciones de hoy son simples, son vacías, son sencillas, y muchas de estas van a las emociones, van a alimentar las emociones de las personas. Entonces, qué importante es que empezamos a entender desde ese punto de vista. Entonces, quiero invitarle a que vea esta enseñanza como, o desde una perspectiva profética. Es una perspectiva que nos va a hablar de algo muy espiritual y que nos va a llevar a cumplir el propósito que Dios quiere hoy por medio de su palabra y su Santo Espíritu. Que tengamos hambre del Señor, que aprendamos a vivir tras la presencia de Jesús. Entonces Elimelech tomó a su esposa Noemí y a sus 2 hijos y salieron del país de Judá hacia Moab. Y estando allí, Elimelech murió, y allí los 2 hijos de Elimelech tomaron esposas. Y óigame bien esto, esposas paganas. Una era Orfa y la otra era Ruth. Y se quedaron
en Moab por 10 años más. Ahora, Moab era una ciudad de idolatría, representa el lugar de los impíos, el asiento de los escarnecedores. El nombre de Moab significa fornicación. Recuerde que esta ciudad nació de una relación de incesto entre Lot y una de sus hijas. Allí está en Génesis 19, 36 y 37. Y fue ese pueblo quien sedujo a los israelitas en Sitín, en el desierto, y después de esto vino el juicio de Dios sobre la nación, y una plaga los atacó y murieron 24,000. Dios prohibió a los israelitas casarse, óigame bien, con mujeres moabitas. Eso está en Primera de Reyes 11:2. Y leámoslo. No os llegaréis a ellos, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y esto nos recuerda la palabra de Dios. Esto nos recuerda un llamado de Dios. Estoy viendo en estos tiempos que la gente, el pueblo de Dios no está teniendo cuidado. Y hombres jóvenes se están casando con mujeres impías, mujeres jóvenes con hombres impíos, con el deseo que después lo van a convertir. Y no es así. Ellos no se van a convertir. ¿Por qué? Porque si se convirtiesen, entonces esta palabra y este consejo de Dios no sería válido. Entonces la misma palabra de Dios se contradeciría. Y cuando una persona se lanza por este camino, lo que está queriendo decir, Señor, te voy a demostrar todo lo contrario, que no es como tú dices. Esto también se refiere, y Pablo lo amplía un poco más, de no hacer yugo desigual. Cuidado con los relaciones comerciales, las sociedades que se montan con un impío. Esto termina mal porque sobre usted está la presencia, la gloria, la unción de Dios. Y cuando un impío ve esto, cuando un impío se da cuenta de esto, entonces el impío se va a oponer, el impío se va a resistir. Porque cada vez que haya un triunfo, por decir algo, en el área comercial, en un negocio, el impío va a querer celebrar a su manera, con fiesta, con trago, con licor, con mujeres. Va a usar en medio de su vida el adulterio, algo como un estilo de diversión. Y todo esto va a contaminar y puede minar su mismo corazón. Entonces Dios no falla cuando hay un consejo de este tipo de situaciones. Ahora, no se llegará ni a ellos ni a ellas. Y esto es válido para hoy. Cuando espiritualmente hay una hambruna de la palabra de Dios, el pueblo de Dios se vuelve hacia el mundo, cediendo a la seducción de la idolatría, mezclándose con los impíos. La hambruna que hay en la iglesia ha empujado a muchos creyentes y que han ido a lugares de idolatría, han vuelto al mundo. Esto lo aprendió Noemí. Moab era un lugar donde los jóvenes mueren. Allá en Judá, la hambruna por fin había terminado y Noemí se enteró que Dios estaba visitando a su pueblo con abundancia de pan. Las cosas empezaron a cambiar. El pueblo empezó a enderezar su camino y se vio una manifestación de la gloria de Dios en Judá y exactamente en Jerusalén, donde había venido, en Belén, donde había venido Noemí. Y ahora ella decide regresar, decide volver allí, porque todo lo que habían emprendido, todo lo que habían buscado en Moab, no lo habían logrado, y lo que habían llevado, todo se había echado a perder. Y fue así, ya me viene esto, como el recuerdo de bendiciones anteriores llevaron su alma de regreso. Y empezó Noemí a añorar el lugar santo donde antes vivió. Ya estaba cansada de su vida en Moab, ya estaba cansada de su idolatría y de la muerte que había experimentado allí. Sus 3 varones, su esposo, sus 2 hijos se habían perdido. Y en Ruth capítulo 1, versículo 6 encontramos esto. Entonces se levantó, esto es importante, con sus nueras y regresó de los campos de Moab, pues oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y fue así como Ruth y Orfa entonces se despidieron de sus padres, de sus amigos y familiares, y les dijeron a sus seres queridos que se iban para siempre, que se iban con Noemí hacia Judá.
un lugar donde Dios estaba visitando a su pueblo. Y veamos el paralelo con nuestras vidas hoy. Algunos creyentes han estado temporalmente en Moab. La frialdad y el placer mundano y el éxito que ofrece el mundo representa la vida de Moab. Pero en medio de ellos hay un permanente o un remanente del cuerpo de Cristo que han perseverado y han vencido la presión de doctrinas falsas como la prosperidad, la sensualidad que se ve en la casa de Dios, la insensatez en el púlpito y la burla de los cristianos que han abandonado la fe. Pero por otro lado, hay personas hambrientas que han orado, intercedido y han quebrantado su corazón ante el Señor y han esperado y han escuchado. Ahora Dios ha escuchado su clamor y Dios empieza a responder, porque la respuesta no es estar moviéndose de una iglesia para otra. La respuesta es establecerse en un lugar. A no ser que usted vea un pecado muy profundo, muy contundente en esa iglesia, si el pastor está en adulterio, que de verdad se ha montado allí, es un negocio continuo donde solamente es un lugar donde se saca y se saca dinero y se predica una palabra de engaño, de mentira, ya algo así profundo. Pero cuando de pronto la iglesia viene bien y empieza a escasear el pan porque el pastor se deja mover por un tipo de predicación y por situaciones momentáneas, usted tiene que doblar rodilla y pedirle a Dios que vuelva todo a su curso. Tiene que levantarse un remanente, porque los que confían, los que esperan, los que buscan a Dios, los que claman e interceden a Dios, verán la respuesta de Dios. Hace unos días me encontré con un hermano en Cristo, su esposa y su hijo, y le pregunté cómo iban en la iglesia y todo, y me dijo, nosotros no volvimos, decidimos hacer culto en nuestra casa, nosotros estudiamos la palabra, nosotros oramos en casa, pero no volvimos a la iglesia. Yo dije, ¿qué pasó? No encuentro una iglesia donde se predica la palabra, donde se hable la palabra de vida y de verdad. Y esto no es posible. Hay un remanente. Hay iglesias que están sirviendo al Señor de todo corazón. Hay pastores y hay ministerios que se están esforzando por dar lo mejor y predicar la presencia de Dios, traer la gloria de Dios. Yo le decía, hermano, eso no está bien. No está bien porque si usted se retira, si usted se aparta, así usted con las mejores intenciones lo haga desde su casa, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos. La Biblia nos habla en los Salmos que cuando se reúne el pueblo de Dios, allí hay bendición de Dios en vida, salvación y vida eterna. Dice que la unción cae sobre el pueblo de Dios. Así que no hay justificación para no reunirse. Usted debe orar. Si es necesario, en amor, hable con el pastor y dígale, pastor, estoy viendo esto. Usted ha dejado esto, ha cambiado esto, nuestra iglesia está cambiando esto. Por favor, volvamos al camino. Y Dios, en su amor y en su misericordia, Dios lo va a hacer y lo va a establecer. Entonces, es esto lo que tenemos que aprender para nuestros días. Y espero que se corra la voz. Y yo le digo eso a las personas que a través de este canal y a los hermanos de nuestra iglesia, yo les digo eso, y a través de este ministerio nos estamos esforzando por llevar palabra de Dios, palabra de vida, dar un pan que alimente y sustente al pueblo, un pan que de verdad satisfaga la necesidad espiritual del pueblo. Nosotros desde aquí nos estamos esforzando por dar lo mejor y espero que usted también lo perciba y lo vea de esta manera. El propósito de cada devocional, el propósito de cada prédica que subimos a este canal es dar alimento de vida, para que usted espiritualmente se fortalezca, para que usted entienda el camino por el cual el Señor nos quiere llevar y qué es lo que Dios quiere darnos. De eso se trata la vida en Cristo, de eso se trata caminar en la sana doctrina. Y hay algo más, porque sería entonces muy petulante de mi parte. Hay varias y muchas y cientos de iglesias que están en este mismo sentir. Hay pastores serios, hay ministros santos, hay ministerios que de verdad glorifican a Dios, que aman a Dios, que están dando lo mejor de Dios.
Solamente que oren a Dios y pídale. Yo sé que cada ciudad, cada lugar de nuestra amada Colombia y por todas partes del mundo quedan gente que no ha dejado de doblar su rodilla, no ha dejado de buscar a Dios, que aman al Señor en todo y que buscan agradar a Dios por encima de todo. Entonces, mi llamado hoy es que si usted no ha probado todavía el pan del cielo, entonces salga de Moab y regrese al lugar donde Dios está visitando a su pueblo. Vaya y busque ese lugar, pídale a Dios que lo guíe. Si usted está en un lugar donde no se está sirviendo pan del cielo, donde no se tiene cuidado con la sana doctrina, entonces salga de ese lugar. Esto fue exactamente lo que planearon las dos nueras de Noemí. El nombre Noemí significa gracia. Seguir a su suegra era una forma de seguir la gracia de Dios. Representaba un apartarse de la vida del mundo y conservar la santidad y acercarse y vivir bajo la gracia del Señor. Fueron atraídos por el Espíritu de Dios, por este deseo de lo que ellos habían oído, ir en busca de esa visitación que Dios había hecho a este lugar. Entonces, no se rinda. Yo diría que así hoy hay muchos, se están encaminando de regreso al Señor, en busca de la plenitud de Cristo, lejos de la locura, lejos de la liviandad y lejos del engaño de un evangelio de mentira que ofrece la comodidad, que ofrece la prosperidad y que ofrece la mundanalidad. Y lo triste es que muchos que deciden volver a Dios se detienen en la frontera y no se desprenden por completo, no pagan el precio. He visto sucederle esto a muchas personas en nuestra iglesia. Comienzan con un gran fervor y se muestran con hambre de Dios, pero luego quedan trabados en la frontera entre Moab y Judá y finalmente vuelven atrás a su antigua manera de vivir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque conozco muchas personas que tienen una muy buena intención de seguir en el Señor, de buscar a Dios como es, de amar la santidad, de entregar su vida al Señor, de vivir para el Señor, pero cuando tienen que tomar una decisión profunda, firme, determinante, entonces dicen no. Muchas personas ven que las cosas espiritualmente en su vida no están bien y que luego se van a ver reflejados en su vida material, en su vida física, en su vida familiar, laboral. Y entonces cuando se les hace ver la realidad de las cosas y se les dice, tienes que enderezar esto, tienes que caminar de esta manera, tienes que vivir en esto, tienes que replantear esto, dar este orden, este sentido, entonces ellos dicen, no, hasta allá no voy a llegar, hasta allá no lo voy a hacer. Entonces, dejar Moab y volver a la tierra del pan, volver a la tierra de la bendición, volver a la tierra de la presencia de Dios, de la visitación de Dios, es dejar el mundo, es apartarse del mundo, es renunciar a las cosas que el mundo está ofreciendo. ¿Para qué? Para poderse entregar, para poder vivir y consagrarse completamente al Señor. De eso se trata cuando decimos tras la presencia, tras el corazón de Dios, tras la gloria de Dios, porque ese es el llamado que nosotros tenemos que dejar. Si usted quiere tener un pie en el mundo, o sea en Moab, y un pie en Judá, o sea en la vida de santidad, en la vida de entrega y consagración a Dios, no va a funcionar. Usted tiene que dar el paso completo. Usted no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Su corazón no puede estar dividido, porque eso es lo que le pasa a mucha gente. Ahora ya no están en Moab, ahora están en la frontera. Es lo que el Señor Jesucristo plantea, de que no puedes ser frío o no puedes ser tibio, o eres frío o eres caliente, es lo que plantea la palabra de Dios. Ese lugar intermedio es lo que estoy hablando en ese momento, ese lugar de tibieza, donde ni frío ni caliente, ni donde me consagro a Dios, pero tampoco donde no me suelto del mundo. Dios necesita que usted sea una persona caliente, una persona de una sola decisión, una persona determinante, donde soltó por completo al mundo para entrar al lugar de la presencia de Dios, el lugar de la manifestación y de la gloria de Dios. Veamos
En las escrituras que cuando Orfa y Ruth llegaron a la frontera se encontraron confrontadas a tomar una decisión. ¿Iban a seguir a Noemí? Es decir, ¿iban a seguir la gracia de Dios? ¿Hacia la plenitud del Señor se iban a dirigir? El significado de sus nombres nos revelan una clave para la respuesta. Orfa significa terquedad. Ruth significa amiga, compañera. Y en la frontera tuvo lugar la toma de una decisión determinante. Noemí puso a prueba el compromiso de las dos jóvenes, tanto para Orfa como para Ruth. La decisión que tomaran demandaba más que emociones y más que palabras, pues Noemí no podía ofrecerles recompensa alguna por seguirla, ni prosperidad, ni comodidad, ni éxito. Solo podía mostrarles una visión del alto costo que tendría que pagar, y les mostró su patria como un lugar de sufrimiento y pobreza, una tierra que no ofrecía nada en cuanto a bienes terrenales, pues ellas tendrían que subsistir solo por fe. Así que el panorama era tan sombrío que Noemí las alentó a regresar a casa y a sus respectivos padres para que hallaran descanso. Y Ruth capítulo 1, versículo 9 nos habla lo siguiente. Dice así: os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Mira la condición, y mira la condición que hay que seguir al Señor. Es cierto, muchas veces llegamos al Señor con una necesidad muy grande, tal vez como la que vivió Noemí. Lo había perdido todo, por sobre todo había perdido a su esposo y a sus hijos, y ahora estaba sola y desamparada, pero también económicamente estaba en quiebra. Y muchas veces esto nos empuja a venir al Señor, y caemos en las manos de un vividor. ¿Por qué? Porque nos dice, mire, usted recibe al Señor y a partir de mañana todo va a cambiar. Y lo que verdaderamente cambia es nuestro estado espiritual. Pasamos de un estado pecaminoso a un estado de santidad, a un estado de estar sucio y contaminado, a un estado de limpieza y santidad. Y empieza un proceso de transformación, de búsqueda de Dios. Pero Dios no promete que si usted llegó hoy en quiebra o con una deuda de 100 millones de pesos o 1.000 millones de pesos, dependiendo del caso de cada persona, mañana las cosas van a cambiar. Esa no es la promesa. Y eso es lo que le está hablando Noemí. La vida en Cristo empieza por arreglar nuestra relación con Dios, por empezar a vivir para el Señor. Y es ahí donde tenemos que tener como punto de partida. Es empezar a vivir con la seguridad que ya el pecado no es ese muro que interrumpe mi relación con mi Padre Celestial. Ahora vivo para Él. Ahora soy de Dios. Ahora soy de Él. Ahora tengo una esperanza de vida eterna. Y ahora tengo la gran carga de llevar la palabra y la predicación para que los míos sean salvos. Pues hay una promesa de que si yo he creído en el Señor Jesucristo, los míos serán salvos. Y la gran riqueza, el verdadero tesoro está en la patria celestial. Es caminar rumbo hacia la eternidad, rumbo a ganar un lugar en la patria celestial. Vivir en el Señor y vivir para el Señor y con el Señor eternamente. De esto se trata. Los bienes materiales van y vienen. Los bienes materiales se acaban, se desgastan. Las modas pasan, las culturas pasan. Los bienes materiales forman parte de la vanidad, de las cosas que el mundo ofrece. Entonces, ahí está lo que Dios quiere enseñarnos y hablarnos. Y el cuadro que presentó Noemí es el Evangelio de la gracia de Dios, el sufrimiento, la negación de sí mismo, la cruz en realidad. Y tanto Orfa como Ruth aparentemente se mantuvieron firmes. Y el versículo 10 nos enseña lo siguiente: luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y tal vez por el nombre de Orfa, a pesar de sus palabras, uno puede ver por el carácter y lo que representa que aunque ella lloró y exclamó su compromiso, uno diría
creo que esta no va a aguantar, creo que esta no se va a ir, creo que esta va a regresar a su lugar. Y por fuerte o por fuera se veía una persona firme, pero en realidad por dentro estaba quebrantada, estaba indecisa y tenía el deseo de regresar atrás. Su corazón estaba presionado y tal vez por ver la decisión de Noemí, por ver la decisión de Ruth, ella dice: yo me voy, yo sigo adelante. Pero cuando Noemí empieza a insistir, yo quisiera que lo pensaran bien. Yo quisiera que ustedes replantearan. Y el versículo 11 nos dice lo siguiente: y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos. Le insiste. Y de verdad, la entrega a Dios exige determinación. Exige determinación. Usted no puede estar en el Señor porque Dios le va a dar un carro, una casa, porque Dios va a arreglar su matrimonio, porque Dios le va a sanar de una enfermedad. Dios puede hacerlo, pero eso no puede ser el motivo para usted sostenerse en el Señor. Eso no puede ser lo que la tiene o lo tiene usted en el Señor. Y ella le insiste, ella habla, ella plantea, ella sabe, ella ve tal vez por el Espíritu la lucha que está teniendo Orfa en su interior. Orfa estaba siendo atraída por su antiguo círculo de amigos y familiares. No sabía, óigame bien, en su alma si aún quería irse de verdad adelante y dejarlo todo. Aunque se había despedido, aunque ya habían avanzado, estaban en la frontera, ya faltaba un paso para tomar y seguir a Judá. Ya el devolverse sería más difícil y más complicado. Ya entraba en un pacto, en una condición de compromiso, de entrega y de dedicación. Y eso es lo que no quería hacer. Allá es donde ella no quería llegar. Y entonces encontramos una situación difícil de entender, pero muchas veces pasa. De verdad ella quería seguir adelante y le encantaba la compañía de las otras dos mujeres, pero no había cortado con sus lazos con Moab. Las lágrimas no bastaban. Noemí lo sabía, y entonces vemos en este versículo 11 y 12 cómo los pone a prueba. Y creo que Noemí pudo ver el corazón de Orfa, pudo entender su lucha interior. Noemí pudo pensar de Orfa: ella desea la plenitud de Cristo. Óigame bien, solo la desea, pero todavía está hechizada por este mundo. Y si sigue adelante, se sentirá miserable, pues siempre estará mirando atrás. Entonces Noemí le dijo a Orfa: vete. Entonces Orfa llegó a una decisión en su corazón, y seguramente se había preguntado: ¿es esta mi única opción? El rechazo, la pobreza, el separarme de todo lo que he consentido y he conocido y he experimentado. ¿Y sabe qué respondió Orfa en su corazón? No, voy a regresar a Moab y allí serviré a Dios a mi manera, allí buscaré a Dios a mi manera. Y yo he visto esta excusa de muchas personas que han dejado los caminos del Señor, que se han vuelto atrás. Y lo dicen así descaradamente: es que estoy buscando a Dios a mi manera. Yo tengo una relación con Dios muy especial, yo le oro, yo le busco, yo estoy aquí, pero yo no voy a la iglesia, yo no me comprometo, yo no me consagro. Yo así estoy feliz, yo así estoy bien. En realidad, nunca salió Moab de su corazón. En realidad, nunca de verdad tuvieron una entrega y no tuvieron la capacidad de tomar una decisión como tenía que tomarse. ¿Se encuentra usted en este limbo, en este punto intermedio, en este punto de tibieza, en esta zona gris? Pues hoy es el día de dar el paso. Hermano y hermana, usted no puede seguir en esa condición. Usted no puede seguir viviendo en una excusa, justificándose. Es tiempo de pasar la frontera. Ruth capítulo 1, versículo 14 nos dice lo siguiente. Qué importante es lo que estamos aprendiendo
Y qué importante es lo que Dios nos está enseñando en este tiempo tan maravilloso. Así que, insisto, si te encuentras en la frontera, hoy es el día de tomar una decisión. No puedes seguir con un pie en Moab y con un pie en Judá. Tienes que dar el paso para poder seguir adelante. No se puede quedar plantado en ese lugar, no se puede quedar pensando que ahí las cosas van a funcionar, que yo busco a Dios a mi manera. Dice, alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra y se fue. Y así fue como se separó y volvió a su pueblo. Y creo que hoy muchos en la iglesia que luchan y tienen un profundo deseo de despedirse de sus hermanos y volver atrás. Ruth capítulo 1 versículo 15 dice así, Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella, le habla a Ruth también. Le dice a Ruth, ¿tú también quieres seguir o quieres volver atrás? ¿Qué quieres hacer? No sé si aquí alguno tenga su corazón entre si seguir la gracia o algún ídolo del pasado, algo que aún no logra soltar. Iglesia, recuerde, para el cristiano no hay término medio, no hay zonas grises, solo se puede avanzar en una sola línea, o adelante rumbo a Judá, o de regreso a Moab. Orfa volvió atrás, y a partir de esta decisión nunca más se le menciona en las escrituras. Se perdió en las sombras de la idolatría y nunca más tuvo nada que ver con la obra de Dios, ni mucho menos con su reino. Por eso la vida del cristiano es una vida de continuas y permanentes decisiones. Usted no puede estar de aquí para allá. Usted no puede estar en medio de dos amores. No tuvo Orfa nada que ver más con el reino eterno. Ahora, el gran interés de Dios estaba sobre Ruth. Y este versículo 15 me fascina, porque Noemí dijo, aunque le dijo eso, vuélvete con tu cuñada, ella dijo todo lo contrario. Y el versículo 16 dice así, le dice de esta manera, le responde de esta manera Ruth, no me ruegues que te deje, no me ruegues que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más a mediamente. Y esta es la decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros, de decidir seguir a Cristo. Un día tomamos la decisión de recibirlo en nuestro corazón, pero era una decisión que para muchos fue presionada por la situación y la condición que estábamos viviendo. Y empezamos a caminar con un matrimonio destruido, con una enfermedad a los hombros, con un problema familiar grave, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge o con una economía difícil. Y empezamos a caminar, y tal vez han pasado meses, años, pero ahora ya las cosas se han estabilizado. Y entonces nos encontramos en la frontera. Lo que realmente, o lo que inicialmente me movió a buscar al Señor, ya está resuelto. Ya está solucionado. Mi matrimonio se acomodó, mis hijos se acomodaron, mi economía se acomodó. Y estamos ahí. Pero hoy es el día de una decisión. Porque ya cuando se estabilizó lo que me trajo al Señor y se acomodaron las cosas, ahora yo necesito tomar una decisión de entrega y de consagración. Y eso fue lo que hizo Ruth. Y tal vez en ese proceso y en ese camino muchos han vuelto atrás. Y tal vez de esos usted muchos los conoce y los ve viviendo, haciendo, caminando. Pero hoy es el día de una decisión firme. Hoy es el día de decirle, Señor, he decidido volver contigo. He decidido caminar contigo de aquí en adelante. Y decir, Señor, mi corazón te pertenece, mi vida te pertenece. Y voy a vivir y me voy a consagrar para ti. Voy a amar la santidad, voy a amar y a buscarte de todo corazón. Voy a andar en tus caminos y voy a deleitarme en tu presencia. Voy a consagrarme
el resto de mis días. Voy a morir al mundo, voy a soltar a Moab. No voy a mirar más atrás, no me voy a lamentar más por mis amigos, por mis familiares, por mi vida anterior. La voy a olvidar, voy a cancelarla por completo, porque he tomado la decisión de seguir adelante. Eso fue lo que hizo Ruth. Eso fue lo que pasó con ella. Eso es lo que el Señor nos enseña en ese versículo 16 en adelante. Ese versículo hasta el 18, Ruth no sabía que al seguir adelante se colocaba bajo las alas protectoras de Jehová. Y lo más importante, que al cruzar la frontera con Noemí ya estaba en camino para ganar de verdad a Cristo. Y yo no estoy hablando de ir o no ir a la iglesia. Yo estoy hablando de que usted se funda en uno solo con Cristo. Yo le estoy hablando de usted ganarse por completamente el corazón del Señor, donde sea Él que gobierne total y absolutamente su vida. De eso le estoy hablando. Yo no le estoy hablando de ir a la iglesia y formar parte de un ministerio, de servir en la escuela dominical, formar parte del ministerio de pareja, del ministerio de esto o aquello. Yo le estoy hablando de que sea usted uno solo en Cristo, como Cristo y el Padre son uno solo. Yo le estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando donde su verdadero alimento, donde su verdadero sentido de vida está en Jesús. De eso le estoy hablando. No estoy hablando de las bendiciones, no le estoy hablando de diezmar, de ofrendar, no le estoy hablando de ayuno y oración. Le estoy hablando de un caminar continuo y permanente consagrado en el Señor. Es de eso de lo que estamos hablando. Es de eso de lo que Dios nos está hablando. De ganarnos por completo al Señor, donde vivimos totalmente para Él. No había ninguna señal o letrero que se le indicara, óyeme bien, que ella estaba en camino directo al corazón de Cristo. Y pronto llegaron al lugar de la bendición. Llegaron al inicio de la siega. Eran pobres, no poseían nada y no sabían de dónde vendría su siguiente comida. Entonces Ruth dijo a su suegra: déjame ir al campo a recoger espigos. Y en estos días era un trabajo que solo los muy pobres, la gente de pobreza absoluta, realizaban. La ley mandaba a no espigar en los rincones de los campos, ni a espigar lo que quedaba, es decir, no repasar por donde el segador ya había pasado, sino dejar ese exceso a disposición de los pobres. Levítico 19, versículos 9 al 10. Y hasta aquí parecía que Ruth había hecho una muy mala elección. Tenía un empleo duro y con remuneración por debajo de un salario mínimo. Y no tenía un futuro en perspectiva. Quiero que se fije atentamente en Ruth, pues así puede usted terminar si se aparta del mundo, si se va con Dios hasta las últimas consecuencias. Esto fue la cruz que el apóstol Pablo habló, que seguiría el Señor hasta su muerte. Entonces, ojo con esto. Y Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9 al 13, Pablo nos dice, nos narra lo que hasta aquí él había recibido de parte del Señor, la paga, el salario que hasta aquí había recibido, su vida, su condición, cómo se había desarrollado hasta aquí cuando empezó a seguir al Señor. Y dice así: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculos del mundo a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, óigame bien esto, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos.
Es una descripción de su vida social, de su vida económica, de su vida familiar. Y es posible que si hoy usted toma una decisión seria, profunda y determinante, la vida por un tiempo le pague así. Porque no es fácil seguir al Señor. Él habla de una puerta angosta. Él habla de que conquistar el reino de los cielos se hace difícil, se hace fuerte. Y que solo los valientes, solo los que están dispuestos de vivir y vencer, de confiar y esperar, lo van a lograr. Y ahí está el apóstol Pablo. Y aún así, a pesar de lo que acaba de decir, él les decía, os ruego que me imitéis. Primera de Corintios nos narra esto. Ahí ese capítulo siguiente nos muestra eso. Entonces, qué tremendo es entender lo que Dios nos quiere enseñar. 1 Corintios 4:16, imítenme, a pesar de. Los animo a seguir a Cristo, vale la pena. Aunque la recompensa ahorita no se vea, material, física, no se vea, económicamente no se vea la recompensa, pero hay algo mayor más adelante, hay algo eterno, hay algo invaluable, hay algo que no se va a conseguir con facilidad. Y ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta hora. Pasen la frontera, síganme, entren conmigo al lugar de la presencia, entren conmigo al lugar de intimidad, entren conmigo al lugar de pan, entren conmigo al lugar de sustento, entren conmigo al lugar de la verdadera bendición. Haceos tesoros en el reino de los cielos, donde nada dañará lo que ustedes pongan allí. Sus esperanzas, sus sueños, sus anhelos, sus deseos, sus promesas, todas serán cumplidas y verán mi gloria eternamente y para siempre. Y en Ruth, en el capítulo 2, en el versículo 3, encontramos, fue pues que llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Alguien decía lo siguiente, en Dios no hay coincidencias, en el Señor hay diosidencias, y Dios planea las cosas. Ahora leer esto es motivo de asombro. ¿Por qué? Porque mire lo que encontramos. Y esto es fascinante porque uno pensaría que está en la Biblia es como una historia muy armada, con un libreto muy bien encajado, pero no, esto fue verdad. Ese campo era de Booz, su pariente redentor, no era cualquier persona. Era un pariente lejano de su suegro, el que había fallecido de Elimelech. Y allí estaba. No era accidental, era claramente la obra del Señor por medio del Espíritu Santo. Pues desde el momento en que Ruth cruzó la frontera, su vida comenzó a ser dirigida sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Y la situación podría describirse de la siguiente manera. Ruth debía ir a varios campos y en esta labor fue llevada hasta el extremo norte del campo de Booz, de su pariente. Tal vez había probado un ratico en uno, luego en el otro, y finalmente llegó al campo de Booz. Y ese día Booz había decidido ir a su campo a ver cómo iba la siega, a darle una vuelta al negocio, a los trabajadores, cómo se estaba desarrollando todo. Y Booz tuvo ese deseo de irse a su campo. Y al llegar allí, él vio a varios jóvenes y jovencitas, pobres, a gente mayor recogiendo manojos de lo que quedaba, y de pronto se detuvo, pues su mirada se puso en Ruth, y preguntó, ¿quién es esta joven? Quedó impregnado con ella, y ella solo tenía un rato de estar trabajando en ese campo. Y este gran hombre se acercó a ella y le dijo, por favor no vayas a espigar a otro campo, aquí estarás junto a mis criados. No te vayas de este lugar, es lo que le está diciendo. Y ahí lo encontramos en Ruth capítulo 2, versículo 8. Y le prometió que nadie la molestaría
le ofreció, le ofreció que se dejara deliberadamente, habló con sus segadores, caer manojos en el camino donde estaba Ruth para que ella fuera más bendecida. ¿No le parece maravilloso las cosas que puede hacer Dios? Y es que cuando en Dios aparentemente perdemos, en realidad estamos ganando. Cuando usted suelta algo, Dios le da algo mejor. Alguien lo puso en estos términos: cuando el Señor te pide o te quita un pan, Él te va a dar una maravillosa torta. Dios no te pide o no te quita algo para darte algo peor. Y aunque Pablo había experimentado unas condiciones difíciles, en el trasfondo nunca le faltó nada. Dios siempre lo sostuvo, Dios siempre lo bendijo y Dios siempre estuvo ahí con él. Ahora, ¿por qué vos le dijo esto a Ruth? Porque ella lo había cautivado, ella le había robado el corazón y él tenía que tenerla cerca. Y Ruth preguntó, y ahí está en el versículo 10 del capítulo 2, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjero? ¿Por qué haces esto conmigo? No te entiendo. Tú no me has visto antes, yo no te había visto hasta aquí. ¿Por qué tienes ese trato tan especial conmigo? ¿Qué ha pasado? Y el mismo Boaz le contesta el versículo 11 y 12, y Boaz respondió, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Por eso, si estás parado en la frontera, la mejor decisión que puedes tomar es dar un paso adelante. No habrá un lugar, no habrá una condición y no habrá un momento más especial que este. Y no habrá una decisión más gloriosa que usted pueda tomar y de mayor satisfacción y de mayor recompensa como la que es ir tras el corazón del Señor. Ganarse la aprobación de Jesús. No hay nada que lo cambie ni lo recompense. Y es esto lo que el Señor quiere que sepas en esta hora. Es esto a lo que el Señor nos está llamando. No hay otra forma. No hay otra manera de hacerlo. Boaz se sintió atraído por Ruth al ver que ella había venido a buscar refugio bajo las alas protectoras de Dios. Puede ver el paralelismo. Boaz representa a Cristo. Él es nuestro pariente redentor. En el momento que nos apartamos de todos los otros amores, en el momento que nos distanciamos de todos los antiguos ídolos, antiguos amigos, antiguos hábitos, antiguos caminos, los ojos de Cristo se posan en nosotros. Es ahí cuando ganamos a Cristo, es ahí cuando perdemos al mundo. Su gloria fugaz, los placeres pasajeros quedan atrás, pero ¿sabes qué? Ganas el amor eterno de Cristo. Y cuando nos ganamos su corazón, también nos ganamos su favor. Nunca más padeceremos hambre ni sed en nuestro ser interior. Él nos guiará y proveerá para nosotros de una forma milagrosa. Y Ruth corrió a casa a contarle a Noemí todas las cosas emocionantes que le habían sucedido. Y así también nosotros correremos hacia la familia de Dios para contar los milagros de cómo el Señor está supliendo todas nuestras necesidades. Cada uno de nosotros terminará diciendo, ¿quién soy yo para merecer tanta bendición? Y esto solo fue el comienzo de las bendiciones de Ruth. Al final de la cosecha, Noemí le dio instrucciones a Ruth de que tomara parte de una costumbre de la época en ese tiempo. Los siervos dormían a los pies de sus amos en forma perpendicular y, óigame bien, con todas sus vestiduras puestas a fin de calentarlos. Y si el amo era un pariente cercano, era su deber pagar o redimir para que su herencia no se perdiera. El pariente mostraba que estaba dispuesto a esto si tomaba una manta o cobertor y la ponía sobre los hombros de su siervo, lo cual significaba, yo seré tu protector.
Noemí le dijo a Ruth que fuera esa noche a la era donde Booz iba a aventar la cebada, y después que él se acostaba, ella debía de destaparle los pies y acostarse allí y hacer lo que Booz le dijera. Y así esa noche hizo Ruth, y lo que Noemí le dijo, cuando Booz se despertó y la encontró allí, quedó sumamente complacido. Bendito sea el nombre de Dios. Y mira lo que nos narra Ruth capítulo 3 versículos 10 y 11. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Amén y amén. Qué maravillosa experiencia. Pensemos en estas palabras de Booz: yo haré por ti todo lo que has deseado. Todos los deseos del corazón de Ruth serían concedidos porque ella había sido fiel. Ella no había vuelto sus ojos hacia la riqueza, ella se había apartado, había dejado de buscar el éxito, la vanidad, solo le había querido a él. Y también su redentor pariente le dijo: puedes confiar, óyeme bien, o puedo confiar en ti, voy a confiar en tu amor, porque sé que es sincero, sé que no me vas a dejar por otros, no importa lo atractivos que sean, no serás sino solo para mí, y yo seré solo tuyo. Y fue así como Booz, óigame bien, a la puerta de la ciudad, y en presencia de 10 testigos, Booz redimió la herencia de Ruth y cumplió todo el protocolo, y la tomó como esposa. El hombre rico y poderoso se casó con su sierva. Esto parece un cuento para una historia de amor, pero fue verdad. Iglesia, si das ese paso, si te consagras al Señor, si dejas de estar entre dos pensamientos, entre dos mundos, si no te acomodas en la zona gris y sales en busca del Señor, entonces el Señor te tomará, el Señor confiará y el Señor derramará todas sus bendiciones sobre ti. Pero lo más glorioso es que irás con Él al altar, te desposarás con Él y vivirás eternamente con Él y para Él. Esta es una bendición, una oportunidad que Dios nos está ofreciendo, y que ni usted ni yo podemos abandonarla ni dejarla. Y es que en efecto la obra de la cruz es esa. Jesús ha eliminado todos los derechos que el diablo tenía sobre cada uno de nosotros y sobre nuestra herencia. Estamos libres por completo para desposarnos en Cristo. Y después de casarse, Ruth tuvo un hijo que se llamó Obed, y que llegó a ser el abuelo de David, antecesor de Cristo. Esta humilde sierva tiene un lugar en el linaje de nuestro Mesías. ¿Ganó Ruth a Cristo? Claro que sí. Él llegó a ser su misma vida. De igual manera, hoy ganamos el corazón de Cristo a través de las decisiones agradables que tomamos, óigame bien, con respecto a Él. Decisiones que demuestren nuestra fidelidad a Él lo amamos sin reserva alguna, y si continuamente tenemos hambre de Él. Nos acordaremos de Él en cada punto decisivo. Nos preguntaremos: ¿esto le va a agradar a Cristo? ¿Esto hará que el Señor diga: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Este es mi Hijo que lo ha dejado y se ha entregado todo por mí. Si de verdad tenemos hambre de Cristo, vamos a desear ganar su corazón. Y conocer su corazón, nos vamos a hacer o vamos a vivir entregados por completo. Nos vamos a vivir por ganarlo por completo a Él. Y así vivir en pleno descanso y confianza, bajo el cuidado de sus alas, bajo el cuidado protector de nuestro Señor. La mejor decisión que podemos hacer después de haber conocido a Cristo es ir tras su corazón, es fundirnos en un solo ser con Él, es vivir de acuerdo a como Él lo demanda,
es vivir para Él, es deleitarnos con Él. No hay otra forma, no hay otro camino que te lleve a la perfección, que te lleve a la grandeza, que te lleve a la verdadera y auténtica prosperidad. La verdadera y auténtica bendición está en ser uno con Cristo. No hay otra forma de hacerlo. Soberano Señor, te damos gracias, porque hoy como Ruth dejamos atrás a Moab y nos adentramos por completo a ti. Nos ponemos bajo el abrigo del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente, y descansamos y confiamos en Él. Señor, no quiero preocuparme por las cosas materiales, no quiero afanarme por nada de lo que este mundo ofrece. Quiero vivir completamente entregado y consagrado a ti. Quiero vivir deleitándome en ti. Quiero caminar, Señor, por los campos de tu provisión, de tu bendición. Quiero estar en tu misma presencia desde ahora y para siempre. Ayúdame, Señor, a permanecer. Ayuda, Señor, a cada oyente a continuar, a luchar, a esforzarse por ganar el corazón de su Señor. Y que cada consejo que venga por el Espíritu Santo a través de la palabra sea cumplido y veamos la gloria tuya en todo. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todo desde ahora y para siempre. Amén y amén.